Y bien, pues seguimos adelante y bueno, pues hoy como es martes contamos con el gran maestro de las ondas, mi queridísimo don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero desde aquí, desde Lora y para toda la comarca del Guadalquivir, de Campiña, hasta cualquier punto que lleguemos y nos estén sintonizando a través de esta frecuencia de Onda Cero en Lora. Tengo la sensación de que estoy escuchando el inicio de la afición opina, ahora mismo. Quiera, está recuperando el tono, Está recuperando ya el tono, Han sido muchos años alejados de los micrófonos y faltaba un poquito ese hábito que creo que se va cogiendo ya después de esta tercera intervención, ¿no? Sí, tercera intervención desde que... Sí, contamos con la entrevista, la cuarta. La cuarta, exactamente, con la primera entrevista que tuvimos allá por el mes de julio o agosto. Efectivamente. Exactamente. Bueno, Bartolomé, hoy estamos enhorabuena porque este programa a partir de hoy, aunque ya cuenta con patrocinador oficial. Exactamente, yo creo que hay que alegrarse, ¿no? La radio comercial vive de la publicidad. Cierto. Y si no hubiese publicidad en la radio no existiría, no. Porque es lógico, se mantiene pues con los clientes, con la publicidad y forma parte quizás también del oír diario, una radio sin cuña como pueden ser la Radio Nacional, ¿no? Que es la única emisora que no tiene publicidad, tienen que meter de promoción de programas porque forma parte también del entorno y de algo habitual. Y en esta casa pues se incorpora un patrocinador de este programa y también pues que va a estar presente en cualquier otro programa, ¿no? Con las cuñas y con la promoción. Estamos hablando de Cereales Méndez y de Pienso y FS. Uh-huh. O sea que, pues bueno, en este nuestro caso, amigo José Antonio Méndez ha querido estar presente y quiere de esta forma pues empezar a difundir a partir de estas ondas lo que son sus negocios, tanto Cereales Méndez. José Antonio Méndez yo lo conozco desde que prácticamente era un niño chiquitito en La Campana, en mi pueblo, y empezó desde cero y está hoy alto, muy alto. Tiene montado pues un gran tinglado como Cereales Méndez. Empezó en La Campana, posteriormente empezó a expandirse por Extremadura, tiene en Mérida unas instalaciones fabulosas y aquí en Lora, que también tiene la antigua Pimentonera, en la carretera de Alcolea, que son unas instalaciones extraordinarias y donde pues ha querido incorporarse desde aquí. Darle las gracias a José Antonio, darle las gracias también a las dos firmas, a Cereales Méndez y a IFS, que hay que empezar a promocionar, ¿no? Porque son productos nuestros y pienso hay que empezar a promocionarlo para todos los ganaderos que nos sintonizan, las bondades de este producto para cualquier persona que tenga que alimentar sus animales, sus mascotas o sus caballos o cualquier tipo de animal, ¿no? Desde aquí vuelvo a repetir, darle las gracias a José Antonio Méndez. Gracias, por supuesto, a José Antonio Méndez. Hemos estado en sus instalaciones maravillosas, magníficas y bueno, pues... Tiene unas estas las que la Campana tiene otras instalaciones extraordinarias y después también en Extremadura. La más grande la tiene en Mérida, ¿no? Tiene unas instalaciones de la fábrica de pienso, de almacenes, tiene de todo, ¿no? Y lógicamente quiere utilizar esta frecuencia, quiere utilizar estos medios para difundir sus productos, que son extraordinarios y que lógicamente iremos hablando de las bondades de los productos de IFS, de Cereales Méndez, ¿no? Claro que sí. Bueno, maestro, que yo hoy te preguntaba o te pedía, mejor dicho, un tema que la verdad es que, bueno, yo creo que, sabes que en Lora del Río y en la comarca, ¿no? Pues aquí piensan muchas veces, Madrid-Barcelona, no, aquí es Betis-Sevilla. Yo te puedo decir que en Sevilla capital, tardaron un montón de tiempo. Tú se lo explicaba a la gente de Madrid y Barcelona que no había ninguna peña ni bética ni del Real Madrid ni del Barcelona, y no se lo creían. Tardaron mucho tiempo en entrar las peñas tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona. Esto quiere decir que aquí es Sevilla, Betis, Betis, Sevilla. Aquí ellos no son el ombligo del mundo. No. Aquí ellos no lo son. Aquí es Betis y Sevilla. Betis, ¿no? Sevilla. Tú te vas a cualquier otra provincia andaluza y siempre vuelven a ser Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, los que se llevan la audiencia. Yo me acuerdo cuando Paco Gamero era jefe de deportes de Canal Sur,
que me decía muchas veces que es que tenían que meter por obligación cosas del Madrid y del Barcelona, porque cualquier otra provincia que no fuese Sevilla eran los que pedían la audiencia. Y tú tenías que hablar de la Almería, tenías que hablar del Granada, del Jaén, del Málaga, del Cádiz o del Recreativo, pero Madrid y Barcelona es lo que piden en esa zona. Sí. Aquí no. En la provincia ya empezaron a entrar algo más las peñas, pero en Sevilla capital tardaron mucho en entrar. Sí. Por eso mismo, y fíjate, ¿no? Bartolomé Cabello, la experiencia que ha tenido durante décadas, con diferentes presidentes tanto del Real Betis Balompié como del Sevilla, ¿no? Hay dos presidentes que quizás han marcado una época. Sí, marcaron una época. Tú decías, cuando yo llegué a este mundo de la información, estaban Pepe Núñez Naranjo y José Ramón Cisneros, padre. Estoy hablando de hace ya muchos años. Posteriormente, don Eugenio Montes Cabeza, fue Juan Manuel Mauduy, después Gerardo Martínez Retamero, después una persona recientemente fallecida como Hugo Galera, el doctor Galera, sí, una persona extraordinaria, con un tinte muy chulesco, pero que cuando llegaba la hora de la verdad, don Hugo estaba ahí y era tu amigo y te ayudaba en todo lo que pudiera. Se quitaba esa coraza que tenía. Yo recuerdo que durante mucho tiempo pues, vivía muchas horas en el hospital Macarena y entraba en su despacho, su secretaria que le decía que estaba allí, que no nos moleste nadie, entrábamos allí y hablábamos largo y tendido de fútbol. Ya no estaba entonces en el Betis, te estoy hablando hace ya de estos muchos años, ¿no? Y después en el Sevilla hubo Gabriel Rojas, que era un empresario muy fuerte, que estuvo un tiempo pero que no marcó mucho, y después Roberto Le, que fue el que empezó a cimentar todo lo que hoy es el Sevilla. A cimentar lo que fue cuando fichó a Monchi, fichó a Joaquín Caparrós y hizo los inicios de lo que era ese Sevilla. Sí. Antes había estado ahí también una persona importante como Luis Cuerva, de la mano de José María del Nido, que era su vicepresidente, que ya... Yo recuerdo a José María del Nido como vicesecretario, que todavía era pasante. Sí. Todavía no tenía despacho de abogado, era el pasante de don José Ramón Cisneros. Así que además él, curiosamente, le decía don José Ramón. Cuando se dirigía al que era su jefe, era don José Ramón. Porque me llamó mucho la atención. Me acuerdo de una tertulia hace ya mucho tiempo con Manolo Rodríguez, parece que fue en el Hotel Portaceli, que teníamos nosotros una tertulia allí, y vino de invitado don José Ramón Cisneros. Y él le hablaba, y venía él también, ¿no? Y le hablaba como don José Ramón. Fíjate, ¿no? Sí. Porque presidentes peculiares del Sevilla, sobre todo, bueno, la figura de Luis Cuervas, que también fue un presidente también, pues, de alguna forma, con cierto tirón, prestigio, y también, pues, de alguna forma, un hombre que tenía ese carisma, ¿no? Sí, él cogió una época en que entonces, pero... hubo un Sevilla medio que siempre quedaba entre el sexto y el séptimo. Unos años entraba en la Copa de la UEFA y otros años se quedaba fuera. El aficionado del Sevilla es más exigente que el aficionado del Betis. Eso por historia. Por historia, ¿no? Y porque está ahí. Y eso es así. Entonces, pues, le reclamaban mucho cuando estaba a punto de terminar la temporada, le gritaban una temporada, un año más, ¿no? Que después vinieron otros tiempos malos, otros tiempos con muchos problemas, donde el Sevilla, pues, incluso desciende, porque nuestros equipos han tenido muchos altibajos, ¿no? Hasta que el Sevilla, pues, llegó del Nido, que fue el que catapultó a la situación que tiene hoy, que fue el que lo cogió. Del Nido también fue vicepresidente de Ruiz Cuervas. Mucho tiempo. Además, tenía mucha influencia. Él fue del vicesecretario, empezó a ir subiendo peldaños hasta que se convirtió en vicepresidente. Y fue una persona, pues, que tuvo muchísimo peso. Muchísimo peso tuvo dentro de lo que era la entidad, ¿no? Era el que un poco... Cuerva llevaba un tipo, estaba después Pepe Álvarez, Miguel Aguilar, que eran las personas que estaban ahí con él, pero quien de verdad llevaba toda la fuerza era José María del Nido, ¿no? Que ya empezaba a destacar y fue una persona clave. Recordemos todo el descenso que se produjo del Sevilla en agosto del 96, por ahí, ¿no? Fue, ¿no? 96, 97. Tuvo que ser antes. Tuvo que ser 92, 93. Sí, aquel famoso descenso administrativo, ¿no? Sí, un descenso administrativo. Junto con el Celta. Luis Cuerva se enfrentó a Samper, a Jesús Samper.
Que era presidente de la Liga en ese momento. Era ¿no? el secretario de la Liga, era o el gerente, era una persona que tenía un cargo importante dentro de la Liga de Fútbol Profesional y fue el que descendió al Sevilla. Cometiendo una serie de... Ahí hubo después personas claves que fueron las que movieron de cara a que el Sevilla pues consiguiera, que era Eduardo Romero y un director de banco, Jesús, que consiguió, ahora me acuerdo del apellido, de Jesús Moya, Jesús de Moya, y consiguió pues poner demostraron que el Sevilla había pagado con anterioridad, pero ahí además después había otro agravio, y era que si había que pagar a las 12 de la noche, el Sevilla pagó, supongamos, al día siguiente a las 9 de la mañana. Pero es que el Real Madrid no pagó, no sé horarios pero más o menos, pagó a las 3. Si a las 12 se ha cerrado, tiene el mismo delito, el que ha pagado a las 3 que el que ha pagado a las 9, ¿no? Entonces, pues, se dieron una serie de circunstancias. Y después os voy a contar algo que casi nadie sabe. ¿Por qué se solventó esto? Pues vamos a hacer un alto del camino, si te parece. Perfecto. Vamos a contar algo que nadie sabe. Y volvemos en la segunda parte porque hay mucho que contar y sobre todo mucho que abordar, porque también vamos a hablar de Manuel Ruiz de Lopera. Hombre, claro, que hablamos también. Estábamos hablando de José María del Nido, seguiremos hablando, claro que sí. Íbamos intercambiando, pero hablaremos también de otro presidente. Primero entró como consejero delegado con Pepe León al frente, pero hablaremos, claro, vamos a hablar ahora también de don Manuel Ruiz de Lopera. Ahora hablaremos. Y bien, bueno, retomamos en este caso nuestra el habla con Bartolomé Cabello. Bartolomé... Te estaba hablando antes de las personas, y me faltaba el primer apellido de Jesús Rodríguez de Moya. Sí. Fue el que era director del banco y fue el que en un momento determinado, junto, como te he dicho, con Eduardo Romero... justificaron, ¿no?, el hecho de que el Sevilla no descendiera administrativamente. ¿no? Administrativamente, pero después hubo una conversación en ese intervalo. Eso duró... el proceso duró casi 20 días, desde que se confirmó que al final se quedaban Celta y Sevilla, quizás por la influencia del Sevilla, con todas las manifestaciones que se produjeron. Pero hay un hecho clave, y es que Eduardo Herrera, que era entonces concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Fue el que fue después presidente de la... Ha sido mi presidente, fue durante él ha sido presidente durante 28 años, de la casi 29. Federación Andaluza de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Habló con el presidente del gobierno, con Felipe González. Lo que estoy contando me lo ha contado Eduardo Herrera en muchas de las conversaciones que yo mantuve el tiempo que estuve dentro de su junta directiva, ¿no? Entonces le dijo: Felipe, la capital que más votos tiene el Partido Socialista no puede ser nuestro partido, le dijo, el que descienda al Sevilla. Esto hay que arreglarlo. Cuento palabras textuales de lo que me contó a mí Eduardo Herrera, y cómo en los inicios, cómo se consiguió pues que el que interviniera ya... Esto es una exclusiva, ¿verdad? Bueno, pues no lo sé, eso está ahí, vamos, que algún día podemos entrevistar a Eduardo Herrera y que nos lo cuente, ¿no? Por cómo fue, como lo estoy contando y como lo estoy diciendo, ¿no? Y fue el que hizo que al final Felipe González interviniera, y entonces pues se fue todo dilatando, pero que ya estaba tomada la decisión de que al final el Sevilla no podía descender por un problema administrativo. Y una ley que había hecho el Partido Socialista no podía descender al Sevilla. Entonces fue por lo que se solventó. Tardaron casi 20 días, fueron días con manifestaciones, con un trabajo exhaustivo. Yo me acuerdo que yo estaba en Peñaflor, en casa en el Cortijo del Vinco, donde yo pasaba muchas horas, muchos días. Estaba allí con mi mujer y con mis hijas, y le dije: nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Que se han acabado las vacaciones. Me quedaban todavía, pues me quedaban casi la mitad de las vacaciones, ¿no? Aquello fue tremendo. Fue entonces, pues, un terremoto deportivo. Eso fue el 1 de agosto, y entonces pues yo me incorporé aquella misma noche, y ya pues empezamos a programas especiales con las manifestaciones, con las noticias, con todo lo que había, ¿no? Que fue cuando se descendió administrativamente, volvemos a repetir, al Sevilla. Aquí también me surge otro titular, Bartolomé, y es que Felipe González, reconocido bético, por cierto, bético reconocido,
un bético salva al Sevilla. Sí. Un bético hizo la gestión, pero bueno, evidentemente era el presidente del gobierno, claro, y entonces pues, ese asunto se llegó a llevar casi asunto de Estado, ¿no? De carácter. Sí, aquello socialmente fue una hecatombe, es decir, no lo mismo descender. Nunca Jesús Samper se dio cuenta de lo que había, claro, donde había llegado, ¿no? Claro. Porque fue porque tenía con Luis Cuerva, que era miembro también de la Junta de la Liga de Fútbol, y entonces habría tenido algún enfrentamiento personal y se lo quiso pagar de esta forma. Y no pudo. Jesús Samper fue después el que compró el Murcia, que montó un tinglao, revolucionó todo, ya muerto, ya fallecido Jesús Samper, ¿no? Y entonces pues después me parece que el Murcia está todavía en segunda B, ¿no? Porque muchas veces las secuelas que deja el querer aparentar y querer hacer muchas de las cosas que él quiso hacer, vendiendo la condomina, haciendo el nuevo estadio de la condomina, que era querer aprovecharse de la circunstancia, y creó pues el problema, ¿no? Le creó un problema al Sevilla entonces, que era lo que a nosotros ahora aquí nos interesa, ¿no? Que contar, ¿no? Que por cierto también una secuela de aquello que ocurrió es que hoy la segunda división tiene 22 equipos. Exactamente, desde entonces. Y la primera lo tuvo varios años, ¿eh? Sí, la primera, porque lo que se hizo fue eso, dejar la segunda y la primera con 22. Claro, se subió directamente a dos de segunda. Y ya lo habían prometido, ya se lo habían prometido y no podían quedarse fuera. No podían dar marcha atrás. No pudieron dar marcha atrás, y fue lo que pasó. Aquello fue, vuelvo a repetir, pues todo un acontecimiento, ¿no? ¿Y cómo era Luis Cuervas? ¿Y cómo era Luis Cuerva? No sé, ¿cómo lo defines como persona? ¿Era un tipo peculiar? ¿Era un tipo cómo? Era un hombre asequible, vamos, que él tenía un negocio de juguetería, él importaba. Le iba a Taiwán todos los años, y me acuerdo cuando llevaba a las tertulias, y después, porque cuando en las tertulias que teníamos nosotros desde este micrófono, desde Onda Cero, tanto la que tuvimos en el Hotel Portaceli como en el Hotel Los Lebreros, después... Yo me parece que conté ya el día anterior cómo a mí me interesaba muchas veces ir con Lorenzo Serra Ferrer, porque te contaba cosas. Pues igual que con él, cuando tú lo tenías allí el otro día, viendo fotografías que yo tengo en la campana, tú ya has visto un poquito lo que tengo allí. Mucho que tienes allí. Tengo algunas precisamente con Luis Cuerva, entonces me parece que era Pepe León en aquel tiempo el presidente del Betis, porque Pepe León asedió, fue el que llevó a la Opera, a la entidad, que ahora lo contaremos cuando hablemos de Manuel Ruiz de la Opera. Hablaremos también de cómo Pepe León, que fue otro presidente que estuvo en diferentes etapas, ¿no? Con en diferentes cargos, hasta que asedió la presidencia siendo consejero delegado Manuel Ruiz de la Opera, ¿no? Y era un tipo que bueno, como dices, seguimos ¿no? hablando un poco de Luis Cuerva. Te estaba hablando de lo que eran las tertulias, como en la y tenías esa antesala con él, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo después de la comida, pues te quedaba, el programa terminaba sobre las 4 de la tarde, comías un poco, mal comías. Claro, porque el que estaba dirigiendo, pregunto, ¿no? En mi caso, que yo estaba dirigiendo el programa, yo recuerdo siempre... La comida fría siempre. No, en los lebreros siempre me preparaba. Nosotros, desde aquí quiero... lógicamente recordar pues todo lo que fue todo aquello, y cómo se vivió, y cómo lo vivimos en una etapa extraordinaria de tertulia, primero en el Hotel Portaceli y posteriormente en el Hotel Meliá Lebrero. Camarero, yo pedía muchas veces lenguado, y entonces te lo preparaban, te lo limpiaban, entonces podía ir con el filete, medio te lo cortaban para que tú fuese comiendo mientras que hablabas. Si tú le dabas paso a alguien, pero que mal comía, ¿no? Entonces, a partir de las 4 de la tarde, que era cuando terminaba, era cuando te quedabas allí, muchas veces te quedabas allí hasta las 6, ¿no? Porque el director entonces del Hotel Los Lebreros era también contertulio, se quedaba con nosotros, claro, los camareros venían allí, estaban con nosotros hasta que cerrábamos en algún reservado de los salones. Me acuerdo que era la primera planta, un salón chiquitito, un poco casi... un poquito más grande que este estudio, no, pero no mucho más grande, quizás sería casi igual. Y allí pues compartíamos y debatíamos muchos temas, porque entonces te cuentan, cuando ya se cierra el micrófono es cuando te cuentan, que yo eso lo he vivido, como te decía antes, con Luis Cuerva, con José María del Nido, con el propio Manuel Ruiz de la Opera, que yo lo llevaba también 2-3 veces a lo largo del año a la tertulia y te contaba muchas cosas, ¿no? Y José María del Nido, siempre me has comentado, José María del Nido Benavente, que tienes una gran relación con él. Sí, tengo una gran amistad y un respeto por todo lo que... Yo ahora dije ya el otro día que ahora, por la situación que se está atravesando, no me pronuncio porque desconozco qué es lo que está pasando. Pero que José María del Nido fue el que le dio la fuerza y el que elevó a los
peldaños altos en que se encuentra ahora mismo el Sevilla Fútbol Club. Sí, fue el que, entonces su vicepresidente era Pepe Castro, que siempre fue. Pepe Castro representaba un poco las acciones del grupo de Utrera, que se llamaban así o que se han llamado durante mucho tiempo. Ahora parece que tiene casi todas menos un grupito que sí se han ido con José María del Nido, ¿no? Porque ahí también hay otros Sigma ahora, José María del Nido padre, José María del Nido Carrasco, José María del Nido Benavente, padre e hijo, ¿no? Porque el hijo está de vicepresidente con Pepe Castro y lo que está pasando. Pero tú me preguntabas un poco por José María del Nido. Yo te vuelvo a repetir que lo conozco, tuve con él una relación muy estrecha durante el tiempo, que fue vicepresidente y después como presidente, ¿no? Como presidente quizás un poco menos, porque yo ya estaba más apartado de la primera línea, ¿no? Te digo desde fuera, sobre todo los que lo vemos desde fuera, ¿no? Un tipo con perfil ambicioso, chulesco. Sí. No, él tiene quizás muchas de las cosas que le han perdido en su vida ese tono chulesco que tiene, ¿no? Es una persona osada. Yo además me acuerdo que yo en mi pueblo, en La Campana, la apertura de las dos peñas, de la Peña Bética y la Peña Sevillista, o la Peña Sevillista y la Peña Bética, no me acuerdo por cronología, porque hablo siempre por cronología de cómo se abren las peñas, no me acuerdo ahora mismo una u otra, para no anteponer un equipo a otro, ¿no? Porque para mí son, a la hora de abrir un micrófono, son los dos exactamente iguales, ¿no? A la hora de hablar y de mandar y de dar la información, ¿no? Y lo que quería comentar sobre José María del Nido, que era un tipo osado, un tipo que... Sí, en la presentación de la peña dije eso, que era una persona con una capacidad de trabajo impresionante, capacidad de visión de futuro y algo que en el fútbol muchas veces es una virtud, no es un defecto, que es la osadía. Que fue lo que él, cuando llega, dice que toma los testigos de Roberto Alej, el pobre, que en paz descanse, y él es el que coge el testigo y dice, pues aquí estoy yo, y nosotros vamos a cambiar y vamos a empezar. Y yo me acuerdo... no paraba de mandarme esa ilusión, ¿no? Lo mejor está por llegar. Exactamente. Sí o sí. Sí, siempre ilusionó a la afición con esos mensajes. Y después, pues yo me acuerdo que en la Navidad del año 95, entre el 95 y el 96, entre el 2005 y el 2006, cuando me dijo, yo lo llamé, yo ya estaba fuera de la radio en aquella etapa, estaba con otros quehaceres, otros menesteres, me llamó, yo lo llamé, no sé, para felicitarnos en Navidad, y me acuerdo que estábamos comentando, y me dijo, tengo el equipo mejor organizado y más grande en estructura del fútbol español. Como entra la bolita te vas a enterar. Y fue a raíz de aquello, en mayo de ese mismo, del año, los 4 o 5 meses de aquello, o los 5 o 6 meses, fue cuando el Sevilla ganó la primera UEFA. Entonces, pues ya a partir de ahí ya sabemos que el Sevilla estaba imparable, ¿no? Por la estructura que se crea, con todo, en todos los aspectos. Después ha tenido siempre Monchi. Ramón Rodríguez Verdejo es una persona con una capacidad. Yo lo conozco desde que era juvenil, y lo conozco los viajes, y lo conozco de su etapa como portero del Sevilla, que él ya se estaba preparando para terminar su carrera. Él se estaba preparando para terminar Derecho, que él es licenciado en Derecho. Es abogado. Sí. Y él ya tenía en mente este mundo, ¿no? Este mundo. Y después la capacidad que tiene él para ver el fútbol y para hacer, nadie se imaginaba. Entonces, por eso te vuelvo a repetir que fue cuando Roberto Alej, me parece que él empezó de delegado del equipo. Y después pues fue subiendo peldaños hasta que se quedó con un poco con la Secretaría Técnica que se llamaba, la Dirección Deportiva, hasta convertirse quizás en el mejor del mundo. Pues yo pienso que Monchi ahora mismo, a la hora de ver lo que tiene que traer, lo que tiene que comprar y lo que tiene que vender, no hay nadie en el fútbol mundial, por muchos millones que tengan los del Paris Saint-Germain o lo que tengan los de cualquier equipo fuerte, tienen la capacidad que tiene. Sin embargo, fuera en la Roma no llegó a cuajar totalmente. Tampoco quizás le permitieron lo que le permiten en el Sevilla, ¿no? Lo que está haciendo en todo momento. Cambiamos ahora de acera. Nos vamos en este caso a la acera verde y blanca. Y bueno, pues ahí, en este caso, un presidente que también ha marcado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, fue la figura de Manuel Ruiz de Lopera. Tantas líneas, tanta tinta se ha derrochado en torno a Manuel Ruiz de Lopera. Lo mismo que te decía antes, que con Del Nido he tenido una vinculación muy estrecha, también la he tenido con Manuel Ruiz de Lopera, muy estrecha. Yo me acuerdo que su sobrino, tanto José Luis como Javier, sobre todo José Luis, como amigo, sintonizaba mucho. Me llegó hace un día, mi tío te aprecia un montón y te respeta profesionalmente.
que creo que eran 2 halagos extraordinarios. Yo incluso, pues, yo con su familia, con su mujer, con Isabel, que por cierto es de un pueblo muy cercano de aquí, es de Fuente de Andalucía. Sí, obvio, ahora me acabo de enterar. O su hermana, Luisa, que era una persona que siempre, yo me acuerdo los viajes internacionales que siempre iban, y conmigo pues tenían una relación muy estrecha, o cuando íbamos a los trofeos veraniegos me veían, pues se paraban conmigo. Los trofeos veraniegos, lo que eran los trofeos veraniegos. Eso era, otro día tenemos que hablar de lo que eran. Yo me acuerdo para esta casa, yo creo que ya éramos Onda Cero, ya habíamos dejado de ser rato. Viajar, llevarte todo el mes prácticamente viajando. Porque muchas veces podías ir en avión, pero otro tenías que irte a lo mejor tenías que irte de Zaragoza a Vigo. Sí. Y tenías que coger el coche y terminabas porque al día siguiente tenía que estar el equipo allí, tenías que irte, tenías que... Es que la pretemporada era muy importante antes. Muy importante. Ahora además, no digo que no lo sea, claro, sí. Pero la repercusión que tenía, yo no sé si era también el hecho también de la búsqueda de los abonos, de que el equipo fuera bien. Claro, si el equipo iba bien, pues al final el número... Ten en cuenta que ahora hay otros ingresos. Claro. Que a través de la liga de fútbol, los ingresos, hoy la televisión es la que marca. Claro. Quizás un poco inflado y quizás vendiendo un poco el oso antes de cazarlo, pienso yo, ¿no? Pero bueno, está así la situación, y después pues lo que te decía, entonces los abonos eran fundamentales, porque una parte muy importante del presupuesto del equipo eran los abonos. Claro. Hoy es una cosa que se queda ahí como un porcentaje mínimo, pero que hay otros ingresos que son mucho más importantes, ¿no? Y entonces pues estábamos hablando de esos trofeos, como yo te decía, que nos hemos desviado hablando de Manuel Roy de Lopera. Nos vamos y salen a relucir muchas de las cosas, y entonces pues yo siempre con él he tenido una relación estrecha, ¿no? Yo me acuerdo además el primer día que se hablaba de que iba a venir, y a la tertulia nuestra, que me parece que todavía estábamos en el Hotel Puerto Celi, creo que todavía no estábamos ni en el Olebreo, vino Manuel Ruiz de Lopera con Pepe León, lo trajo Pepe León, que fue cuando se incorpora. Te estoy hablando que esto pudo haber sido en el 89-90, fue 2 años antes del 92, que es cuando Lopera coge fuerza, y cuando Lopera pues se hizo cargo de ese accionariado que después se ha investigado, de cómo llegó, cómo lo consiguió y todo ese tipo de cosas que están ahí, ¿no? Pero bueno, él fue el que mantuvo, hizo un equipo grandísimo, hizo a raíz de que, claro, él tenía dinero, porque él era una persona muy adinerada, ¿no? Con muchas propiedades, tiene propiedades en Sevilla, pero tiene en Madrid, tiene en muchos sitios de España, tiene muchísimas propiedades, ¿no? Entonces pues él tenía una situación que le permitía, en cualquier momento él decía que el banco se lo abrían a cualquier hora de Sí, eso de llamar banco y había un banco de madrugada. Había por ahí también un vídeo de cómo se salvó el Betis, ¿no? En el 30 de junio del 92 y todo aquello, ¿no? Pero que, bueno, sí es verdad que tenía mucha influencia al tener capacidad dineraria, lógicamente, pues los bancos le daban todo lo que le tuviesen que dar, ¿no? Y se lo dieron, le daban todo lo que... Entonces hizo un Betis muy grande, hizo un Betis que todos pensábamos que iba a ser un Betis que iba a marcar diferencias, pero después se fue desquebrajando hasta llegar a la situación y llegar a Lopera como se tuvo que ir de la entidad, ¿no? ¿Por qué Lopera crees que no sé, se convierte en el mejor y después también quizá en el peor presidente del club? ¿Por qué? Yo creo que eso pudo haber sido un momento también el creerse. Él llegaba a un momento en que pensaba que estaba por encima del bien y del mal. Y que era una especie de Dios en verde y blanco. O sea, yo me acuerdo que algunas veces que en alguna presentación que hizo de alguna cosa, me decían algunos amigos míos, mira, parece que está levitando, parece que va a empezar ahora mismo a volar ya. Sí, era así. Él pensaba que era... Es que salir al estadio y levantar esa mano, ¿no? Y todo el estadio, hola, don Manuel, y aquello... hay que tener la cabeza fría para eso. Sí. Eso le ha pasado a muchos presidentes. Yo me acuerdo que eso le pasó, repetimos en lo que hablábamos antes de Hugo Galera, que era un prestigioso catedrático, una persona que decía, ¿cómo te has metido en el fútbol? Y el Betis lo cogió, y cuando lo salvó y la gente empezó a aplaudirle, se quedó un año más, que fue quizás uno de los peores Betis, cuando él se tuvo que ir también, el pobre de Hugo Galera, después de la desastrosa situación en que se encontró con el equipo al finalizar la temporada, ¿no? Y le pasó lo mismo, se endiosan. Cuando empiezan, yo me imagino que eso le puede pasar también muchas veces cuando dicen a los políticos, cuando un presidente de gobierno o un presidente de comunidad está ahí, se acostumbra a estar en la situación que está, una especie de nube que no ve qué es lo que tiene alrededor, ¿no? Y eso le pasó a él, ¿no? Después de tener ese Betis tan extraordinario. Siempre ese Betis vino de la mano de otra persona que estuvo ahí, que fue Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? El Betis grande siempre de Lopera fue de la mano de Lorenzo en la parte técnica, ¿no? Y está así
como te estoy hablando y como te estoy diciendo, que fue la situación que hizo todo eso que estamos comentando, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Lopera era un hombre que, como dice, vivía una especie de burbuja, ¿no? Pero luego, aparte, socialmente era, sobre todo para vosotros los medios de comunicación, y en este caso en Sevilla, ¿no? E incluso también en España, ¿no? Era un auténtico pelotazo cada vez que lo entrevistabais. O sea, sí. O sea, tenía un graceo muy peculiar, un hombre que tenía una gracia natural. Sí, yo cuando lo llevaba a tertulia, bueno, ¿qué me vas a contar hoy? Me tienes que decir, me tienes que dar un titular. Y se empezaba a reírse y se buscaba siempre algo. Sí, no, claro, ya iba ya él iba preparado para eso. Además, ya te digo que yo con él tenía, además el terreno personal con que lo opera conmigo, lo mismo que te dije antes de Nido, fueron personas que estuvieron en momentos complicados de mi vida, estuvieron y nunca te dejaron, ¿no? Entonces eso es algo que tienes que agradecer, porque primero son personas, ¿no? Uh-huh. Y a mí me lo han demostrado los dos, ¿no? Que han sido personas cuando tú las necesitabas. Yo después con José María de Nido sigo teniendo contacto, con Lopera no, porque Lopera está muy alejado, no quiere saber nada de los medios. Bueno, el otro día que fue a ver El Gran Poder cuando estaba, me parece que eran Los Pajaritos, ¿no? Sí. Que entonces apareció y estuvo hablando. Yo después no he vuelto a verlo, no, llevo ya años sin verlo, sin tener contacto con él, pero que ya te digo que yo he tenido siempre una amistad muy estrecha con él y con toda su familia, ¿no? Uh-huh. En el terreno profesional, en mis años de jefe de deporte de esta casa, y después pues también en los momentos personales, vuelvo a repetir que siempre estuvo, y que tenía todos sus defectos. Voy a contar algo. En Navidad nos enviaba una cesta de Navidad impresionante. O sea, ¿os enviaba una cesta? Sí, del Corte Inglés. Él tenía también mucha vinculación con el Corte Inglés también, ¿no? Los cheques regalos. Con los jugadores le daban los cheques regalos. Bueno, voy a contarlo porque había que decir que no. Pues lo mandaba a todos los jefes de deporte y algunos periodistas que él quería. Entonces pues, me mandaba a mí, igual que a todos los periodistas nos mandaba una cesta de Navidad. Madre mía, eso no lo sabía yo. Sí. La cesta del Corte Inglés. Entonces me acuerdo que algún compañero que la primera vez que se lo mandaba, oye, que se han tenido que confundir, aquí viene. Digo, no es así, venía de todo, ¿no? Venía de sí, ¿no? Yo, como ya no tengo vinculación, puedo contar todo lo que quiera, ¿me entiendes? Por lo que cuento ya, esto te permite por eso tenemos audiencia de personas que no son, como tú me has contado antes de entrar en antena, personas que no le gusta el fútbol, lo estás ganando como oyente desde que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, y alguna anécdota más que tuvieras con él, así, no sé, simpática, porque era un hombre que bueno, es que... Mira, te voy a contar una. Una noche veníamos de Europa, no me acuerdo. Habíamos estado viajando, no sé, pues podríamos venir me parece que veníamos de Dinamarca, creo que era, no me acuerdo, de un viaje largo, un viaje por lo menos de 4 o 5 horas. Sí. Serían las 5 o las 6 de la mañana, tú imagínate, cuando llegas al aeropuerto, Lopera venía como siempre con su hermana, con Luisa y con su mujer, con Isabel. O sea, siempre viajaban con... Sí, siempre, los viajes internacionales siempre, los internacionales. Sí, entonces llegamos allí y me habíamos todavía medio dormido, con los pelos, tú imagínate, después de claro, de vuelo. En el aeropuerto, ¿no? Como estaba con la mujer, le dice un periodista, un fotógrafo, don Manuel, póngase, porque nosotros lo mismo le hablábamos Manolo de tú que le hablábamos de don Manuel, sí, que se utilizaba mucho esa complicidad. Sí. Don Manuel, póngase ahí con su mujer. Y estaba yo al lado y dice, no, me vas a hacer con Bartolomé. Te digo una anécdota de simpática ya, pues ya era, pues, ya te digo, veníamos creo que era de Dinamarca, porque era un vuelo largo. Uh-huh. Y pudo ser eso, sí, de 4 o 5 horas, pues quizás y veníamos pues, sí, ¿verdad? ¿Y con Del Nido, anécdota que hayas tenido con Del Nido? ¿José María Del Nido? Muchas, en sentido positivo. Sí, positivo, claro. Sí, bueno, vamos, lo que se pueda contar, claro. Si hay alguna que se pueda contar así, pero bueno, sí, también pues... Era más serio en ese aspecto, no era menos... ¿O alguna situación que...? Sí, era mi abogado. Para cualquier cosa, me acuerdo que una multa que me pusieron fue en Palma de Río, un día, por aparcar, tocando un poquito la acera, y me multaron. Entonces digo, José María, mira lo que tengo aquí, trae para acá. A ver. Dice, aquí está. Entonces había 60 días para comunicar la sanción. Y van pasados 66 días. Dile que sí, que tú estabas allí, que tú cometiste la infracción. Le dices más, incluso que te habías meado la sed, perdón con la expresión. Sí. Le dices lo que tú quieras, pero que te la han comunicado fuera de plazo.
que por lo tanto no tiene efectividad la multa. O sea que te digo como... Te echaba también una... Sí, hombre, que era una persona por cualquier tema que tú le consultabas. Teníamos una buena relación, pero vamos, la mayoría de los periodistas, tanto con uno como con otro, ¿no? Uh-huh. Después, Lopera tenía siempre que tener una guerra con alguien. Eso es lo que también, ¿verdad? Sí. Ahí tiene razón, porque siempre con Canal Sur tuvo una guerra impresionante. Cuando no dejaba entrar en el estadio. Con Joaquín Durán tuvo una, que entonces Joaquín Durán es jefe de deporte. Sí, de Canal Sur, De Canal Sur. Uh-huh. Y tuvo una gorda que Joaquín Durán ascendió, mandando a Málaga a otro puesto. Madre mía. Sí. Ahí intervino hasta José María García. ¿Tanto poder tenía Lopera? Sí, tenía. Sí, hombre, tenía porque ¿Llegaste él jugaba siempre con la afición. Yo he dicho siempre que la afición es muy peligrosa. El aficionado de a pie muchas veces en comidilla, así reunido en grupo, es muy peligroso. Yo siempre, en los estadios donde he ido, le he tenido pánico a esos grupos. Porque la gente en masa se ampara unos a otros y cometen cosas que muchas veces se van a arrepentir y que en solitario no lo haría. Uh-huh. Y entonces eso ha pasado. Y entonces él se amparaba mucho en eso, ¿no? en ese tipo de... En que la afición estaba con él, porque en aquel tiempo la afición, lo mismo que cuando ya se produjo todo lo que se produjo, en los últimos años al frente de la entidad, pues se produjeron muchas cosas desagradables, entonces la afición ya se le volvió en contra, ¿no? Como aquel 15 de junio, la manifestación que hubo en la Plaza Nueva, ¿no? Uh-huh. Sí, fueron momentos. Para él tuvo que ser muy desagradable, porque de haber sido la persona que lo tenía que todo en el Betis, que pudo haber sido, porque aquel equipo, vuelvo a repetir, que tuvo un equipo grande, un equipo ganador, un equipo que fue el que ganó la Copa del Rey, ¿no? En el 2005 creo que fue, ¿no? Sí, en el 2005 también la ganó. Bueno, en el 97 pues... No, en el 97 se fue en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Exactamente, pero yo creo que ahí había incluso mejor equipo que en 2005. Ese equipo era extraordinario. El del 97 era... Sí, pero tuvo mala suerte porque fue en los últimos minutos, cuando aquel 2-3 que se lo llevó el Barcelona, uh-huh. en aquel partido, que estaba... yo con esta casa, hice un despliegue impresionante. Ahí también puedes contar mucho de ese día. De ese día, sí. Bueno, de ese día y de los preparativos, ¿no? Me parece que yo he contado ya antes. Esta casa facturaba entonces mucho dinero. La transmisión duraba 14 horas, ¿eh? 14 horas de directo y 14 horas. Entraban a lo mejor algo grabado. En concreto, en ese partido entraba grabado porque yo... ¿Recuerdas que estuvimos un día hablando que si era el 24? Llevabas tu razón y era el 28. Fue el 28 de junio. Pero... antes, en el 77, que sí creo que fue el 25 o el 24 o el 25, yo grabé a todos los jugadores una entrevista, bueno, no todos los jugadores, al presidente, a Pepe Núñez Naranjo, ya fallecido, a Rafael Iriondo, ya fallecido, y a cada uno de los jugadores, desde Naola hasta terminar por el pobre Antonio Benito, ya fallecido, Sebastián Alabanda también ya fallecido. Entrevisté hasta Mejido era de Peñaflor. Ajá. Mejido era un delantero, con una calidad con su pelo así, su bigote. Estaba en Cuba entonces. Y a través de un buen amigo mío, Luis Ponce, de Fuengirola, me lo localizó, porque ellos eran de origen asturiano, y como en Peñaflor había una mina de cobre, sus padres vinieron a trabajar, y por eso Mejido nació en Peñaflor. Fíjate. Por el tema de... Y entrevisté hasta Mejido. Entonces, había una parte que era la que metíamos de grabada, que eso te permitía el comer, el desplazarte, el llegar al estadio, y después había otra parte que era la tertulia, que también la habíamos grabado. Uh-huh. Pero el resto en directo. Desde que empezamos, me parece que empezábamos a las 12 de la mañana, con el protagonista, hasta terminamos a las 12:30, que ya cortamos porque no ganó el Betis. Si hubiese ganado, estaba previsto haber hecho 2 horas más. Entonces los bloques de publicidad todavía conservo yo, esas pautas de publicidad las conservo yo. Eran bloques de 6-7 cuñas, pero muchas horas de radio, y muchas entrevistas, muchas conexiones. La radio en vivo, ¿no? Claro, yo te acuerdas que te conté un día que se enfadó conmigo, el que hoy es jefe de deporte de Canal Sur Radio, Eduardo Gil, porque se tuvo que quedar aquí. Yo le dije, tú te tienes que quedar aquí porque eres un cerebro. Y yo me llevé a la gente mía. Se me olvidó también de una persona que está triunfando ahora plenamente como periodista de Telecinco, que es Javier Villanueva. Javier Villanueva es uno de los redactores clásicos de Telecinco de los últimos 20 y tantos años, y que estuvo conmigo casi 2 años.
Era un tío muy osado a la hora de meter el micrófono, y en ese partido él venía, era el que entrevistaba Diego Jiménez entrevistaba a los jugadores, y la otra parte, la parte del vestuario, la parte del palco, de la entrada de jugadores, de gente, de personalidades, lo llevó Javier Villanueva, que el otro día se me olvidó cuando hablaba de las personas que habían venido, que vino Juan Tribuna, el pobre, que en paz descanse. La verdad es que hablas tú ya de muchas personas que no están, ¿eh? Sí. Cuando estoy hablando de muchas personas ya que se nos han ido, ¿no? Quizás porque estamos hablando con tiempo atrás de muchos años, ¿no? Y Paco Navarro, que venía como árbitro, fue un despliegue grande el que hicimos nosotros en ese partido. Te estoy hablando de la final del 28 de junio del 97, sí, con Lorenzo Serra Ferrer al frente y con un equipo extraordinario, con Lopera como presidente y con todo lo que también contaste, ¿no? El otro día, ¿no? Cuando también todo lo que había en torno a Lorenzo Serra Ferrer, sí, con esa historia de Serra Ferrer, Serra ¿no? Ferrer ya cuando ya te dijo, te lo dijo previamente, que no, a mí me lo más. dijo casi un mes antes porque Lopera, en la previa de ese partido, 15-20 días antes, cuando lo cesa, que después lo readmite, y hubo ahí sus más y sus menos las cosas de Lopera. Pues Lopera, me parece que he contado algunas veces que he tenido también, pues lo mismo que tenía buenos momentos, he tenido también enfrentamientos. Pues a Lopera le gustaba siempre. Era bravo. Pero tú, cuando te ponías en el cara a cara, yo me acuerdo, voy a contar otra anécdota que nos va a llevar porque no es muy corta. Me acuerdo que Diego Jiménez, yo no sé si esto lo he contado o no lo he contado nunca. Me parece que no. No, esto no. Diego Jiménez era uno de los redactores que estuvo conmigo por hasta la Federación Andaluza de Fútbol, en comunicación. Y en un partido, que era el primer partido de la jornada, de la jornada, de la temporada, era un Betis Real Madrid. Y en Gol Sur metieron mucha gente. Entonces, un oyente llamó a la afición Opina denunciando la situación, que mucha gente, que aquello era peligroso. Y el lunes por la noche, en el programa de deporte de 8:30 a 9, lo hizo aquel día Diego Jiménez. Y metió una grabación. Y más o menos él daba a entender que sí, que habían entrado esos aficionados. Lopera venía, porque era un 8 de septiembre, venía de Chipiona, de la Virgen de Regla. Llamó a la radio como no te puedes imaginar. Pero vamos, llamó un poco enfadado con la situación, como estaba aquello, que le quito el paso ahora mismo a Diego Jiménez. Nos mandó una carta diciendo que retiraba la credencial y que además nos impedía el paso a sí, Cero, ¿no? Y nos prohibió radiar partido. Yo creo que esto o te lo he contado en terreno personal o te lo he contado en antena, no me acuerdo. Bueno, lo vamos a contar porque no pasa nada, porque nos va a llevar un tiempo, porque a lo mejor si lo conté otro día, ahora hay otros oyentes que no estaban aquel día. No, yo creo que no lo has contado. No lo he contado. Bueno, pues lo vamos a contar. Entonces, pues, bueno, hasta la dirección de Deporte Nacional, hasta el consejero delegado intervino, porque Pepe Fernández llamó, fíjate el problema que tenemos, que el Betis nos ha prohibido radiar. Nos mandó una carta. Dar la noticia de que había más gente de la cuenta en Gol Sur. Sí, se enfadó aquello por lo que habíamos dicho, como lo habíamos dicho. Además, yo te digo que nosotros no hemos tenido nunca, ni con el Sevilla y con el Betis, pues ningún tipo de problemas de pelo en la lengua de decir lo que había que decir. Yo eso siempre lo he tenido claro. Como periodista, que tenías que tener libertad para contar lo que tuvieses que contar, que tú consideres que había que decir, y aquello pues lo contamos. Entonces, pues nos prohibió, nos mandó una carta diciendo que por la Constitución nos dejaba una cabina para que hiciéramos 3 minutos, que es lo que permitía la ley entonces. Tú podías dar 3 minutos de información en total del partido, pero que no podíamos radiar en directo. Eso coincidió con varios partidos fuera, más partidos internacionales. Y en uno de esos partidos, claro, yo hablé entonces pues con Juan Luis Aguado, que era el secretario de la entidad, y hablé también con Antonio Pichi, el pobre, que en paz descanse, que era el gerente de la entidad, y me dijeron, eso, el único que lo puedes arreglar es tú. Por la relación que tú tienes con dice, está enfadado, pero no es la guerra. Entonces tenía la guerra con Canal Sur, pero no la guerra que tiene con Canal Sur. Diego, mandamos la credencial para que fuera Diego, y dijo que Diego no iba en el avión. Parece que era Vigo donde era el partido. Bueno, vale, pues voy y yo. Llegué al aeropuerto, me saludó efusivamente, me preguntó por mi familia, me preguntó por todo. Digo, Manolo, yo vengo hoy que quiero hablar contigo. Vale, invítame a cenar esta noche. Yo sabía que al final no, porque venían en ese vuelo venía el arquitecto y el aparejador
del estadio, de la remodelación del estadio. Entonces, no sé si era Manuel Rodopera o Benito Villamarín, no recuerdo todavía en aquella época el nombre que tenía el estadio, pero venían para la obra que él hizo, que fue toda la parte de fondo y una parte del Gol Norte, y el Gol Norte, ¿no? Entonces, pues, que algún día contaremos también la noche de la inauguración, que fuimos 130 personas nada más, una cosa muy reducida, de la cena final, que fue en el Aranda, el Hotel Aranda. Y bueno, entonces llegué al aeropuerto. Esta noche hablamos, cuando le digo a mi compañero, a Luis Carlos Pérez y todos los que nos íbamos a cenar, bueno, tú no vas a cenar con los Pérez. Digo, a mí me esperáis. Digo, porque yo sé, cuando baja, ya para irse a cenar, serían las 8:30 de la noche, en el sitio que estábamos, vamos del hotel. ¿Tú te irás a cenar con tus compañeros? Digo, ¿y tú con los tuyos? Mañana hablamos. Vale, pues mañana hablamos. Al día siguiente, él no bajó por la mañana. A las 2 por ahí, pues había que irse yo para el campo, porque el partido, tú tenías que llegar al campo a las 3 de la tarde. Yo me gustaba siempre llegar 2 horas antes al estadio para preparar la línea, preparar todo, y que ya después te relajarte un poquito para la narración, porque la narración requería un estado de... que me gustaba siempre llegar con mucho tiempo. No, lo vi cuando íbamos para el estadio, que bajaba. Entonces era Luis Aragonés el entrenador. Y coincidimos en el ascensor. Él venía con sus maletitas, yo venía con la mía, y ya nos íbamos. No, yo voy ahora a hablar míster, pero yo también me gusta darle una charlita a los jugadores, tal, me contó. Cogimos el vuelo charter y llegamos a Sevilla a las 12 de la noche. Digo, Manolo, me has hecho venir a Vigo para arreglar nuestro problema. Y me dice, pero yo voy a tener problemas contigo. Digo, entonces, Manolo, todo lo que me has formado, 2 cosas. Una carta mañana, contrarrestando la que mandaste antes, y el carnet de Diego Jiménez. Y lo hizo. Lo hizo, ¿verdad? Fíjate. Era en el 1 contra 1, ya después, calmado, era una balsa. Pero tenía ese pronto. Tenía unos prontos que yo me acuerdo otra vez, creo que fue en Holanda, en un partido con el Willing Dog, que el Betis había ganado 0-2. Había ganado, vamos, que veníamos contentos, y veníamos Araújo y yo hablando con él, y ya había todo el embarque, había pasado ya el control de rayos X. Y entonces nosotros lo dejamos un poco, quedábamos nomás Araújo y yo, y entró él, y a la hora de eso empezó a pitar. El rayos X. Le empezaron ya a y él venía muy bien. Él venía hablando, coño, se había ganado el Betis, pues, y veníamos contando anécdotas, porque a él le gustaba mucho. Y otro día contaré una noche que nos fuimos por ahí también de marcha por Madrid. Madre mía, con Serra Ferrer, con Pierre, con Prat, con Roberto Gómez, que nos llevó a comer. Te digo, otro día lo contaremos. Pero bueno, apunta, esto hay que apuntarlo a todos. De marcha. ¿Viste? Por favor, le decía el presidente, le decía cuando me decía a mí alguna barbaridad, lo opera aquella noche cuando nos íbamos y entonces, bueno, lo que estoy contando allí se transformó. ¿Pero cómo? Pero si yo soy el que trae este vuelo, ¿cómo voy a tener yo aquí una bomba? Se formó, ya vino toda la gente, bueno, después ya se calmó, pasó el control, y tenía una llave o algo de eso que aquello pitaba, pero bueno, que es lo que era, como se enfadaba, que tenía unos prontos, pero que después en el 1 contra 1 solventaba cualquier problema, que después en el fondo tenía ese tipo de bonachón, en contra de lo que mucha gente piensa. Y es mi impresión y lo que yo cuento, y por eso lo digo de uno y otro, porque no tengo ningún tipo de problema para contarlo. Claro que ¿verdad? sí. Qué pena, Bartolomé, que tenemos que terminar. Una lástima. Bueno. La semana que viene, más. Claro, y no nos olvidemos de Cereales Méndez y de IFS. Efectivamente. Son piensos que tienen que estar ahí los ganaderos, que vayan aprendiendo este nombre y que vayan captando, porque de aquí a Navidad tenemos una campaña potente y fuerte de cara a introducir pues todos los productos. Cereales Méndez, patrocinador oficial de este espacio.